Volkswagen es una marca consolidada y reconocida, eso lo sabemos de sobra, aunque en los últimos años sacando unos productos con unas líneas continuistas y conservadoras. Por fin eso ha cambiado y Volkswagen se atreve a algo más. Hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy Ricardo Torres y este es el nuevo ID Unix. Es el nuevo modelo de la gama ID. Presenta unas líneas estéticas muy radicales con una línea aerodinámica muy deportiva. Este es el Volkswagen que se haya visto con el diseño más rompedor hasta la fecha. Cuesta reconocer elementos que recuerden al ADN más tradicional de Volkswagen. Ahora sí que sí, vamos con el diseño exterior del coche. Tenemos un morro, un capó con estas protuberancias aquí, estas líneas verticales con esta caída que le dan un aspecto súper deportivo. Esta parte del splitter aquí también para mejorar la eficiencia aerodinámica con entrada de aire activa, una cámara 360 a los lados. Tenemos el grupo óptico, la verdad con unos elementos muy bonitos, se ve espectaculares. Tenemos en la parte frontal una barra de luz LED que le da toda la continuidad a todo el ancho del vehículo. Unos neumáticos con este diseño muy bonito, aleación de aluminio, color bitono. Son llantas de 20 pulgadas, elegibles hasta las 21 pulgadas, son de la marca Goodyear, tienen un ancho de 235 milímetros en su parte delantera y un ancho en la parte trasera de 255 milímetros. Este paso de rueda en este color negro que combina perfectamente también con el color del coche. ¡Wow! Se ven espectaculares. ¿Te gusta este diseño de estas ruedas? Sigamos por aquí. Estos retrovisores que tenemos aquí con este diseño no son de marco totalmente aprovechado, aún así se ven muy deportivos con las luces intermitentes en este lado. Fijaros también en toda la línea que tenemos de los pliegues en el lateral, contorno que le da al vehículo con un aspecto súper deportivo. Estas manetas enrasadas con una apertura eléctrica, se abre de una manera muy sencilla y la parte de abajo en negro con este faldón para estilizar la figura. Ya nos vamos a la parte trasera del coche y vemos toda la estética que tenemos en esta parte. Aquí una aleta de tiburón para la radio con ese diseño súper deportivo, esta caída que tenemos en el coche estilo coupé que llega hasta el maletero y este alerón totalmente integrado en esta parte. Vamos a ver el grupo óptico, los elementos que tenemos aquí. Wow, se ven espectacular. Multinivel, vamos a encender las luces para apreciarlo bien. A ver el diseño que tenemos. El logotipo se enciende primero. ¡Wow! ¡Qué bien se ve! ¡Qué futurista! ¡Qué moderno! Con estos relieves también en la parte de aquí que son apreciables al tacto. El difusor también aquí en la parte de abajo para darle más deportividad si cabe al coche. Y vamos con la apertura del maletero. Un maletero que es totalmente eléctrico en su apertura y que tenemos dos formas de poder abrirlo. Aparte del pulsador, tan solo haciendo esto con la pierna podemos abrir el maletero. ¡Wow! ¡Qué pasada! Me encanta. Eso está muy bien para poder meter todas las maletas de una forma muy sencilla o la compra. Aquí podemos ver este maletero con esta capacidad. Un maletero que tiene una capacidad de 535 litros. Es un maletero muy amplio. Podemos ver aquí unas luces aquí que nos dan más luminosidad, toda esta profundidad que vemos, un compartimento más aquí para las herramientas donde también podemos guardar el chaleco o el inflador. Aquí colgado los triángulos de emergencia, una toma de 12 voltios en este lado y un elemento nuevo en este coche que es en esta parte del medio que podemos abrir directamente desde aquí tirando esta parte para poder introducir objetos más largos. Lo veremos también desde la parte de ahí adentro, es muy práctico. Cerramos el maletero con su cierre electrónico y nos vamos a esta parte para ver la carga eléctrica. Aquí los puertos, tenemos unos puertos de carga rápida y carga lenta. Este coche tiene una batería de 80,2 kilovatios. Te ofrece una autonomía para la versión Pro, la de solamente un motor, 614 kilómetros de autonomía. En cambio, si quieres la versión más, con dos motores, tracción total, sí que pierdes un poquito, pero ganas bastante más en deportividad, ya que tienes 340 caballos, 310 Nm, 170 kilovatios de motor eléctrico. Yo creo que bastante bien. Ahora ya sí que nos vamos a su parte interior, que me estoy muriendo de ganas de ver todo el diseño que tenemos dentro. Vamos para allá. Ya estamos aquí en el interior. Nos da la bienvenida Volkswagen.
un interior vanguardista, futurista, como podemos apreciar. Han hecho aquí un cambio radical. La verdad es que me encanta el diseño que tiene toda esta parte frontal del salpicadero, con esta diferencia en las alturas, con esta diferencia también en los materiales. Aquí el logotipo de Unix integrado. Nos vamos a la puerta y también apreciamos aquí distintas alturas, distintos materiales. Esta parte del centro más gomosa, esta maneta pequeñita pero con un diseño muy bonito y una forma de rombo que se abre de una forma muy sencilla electrónicamente. Cerramos y nos vamos al material que tenemos en los asientos, unos asientos de cuero sintético, aquí en combinación con el negro donde también está la marca. Se ven espectacular con las costuras. Unos asientos que podemos regular electrónicamente desde estas botoneras. Tenemos el ajuste horizontal, vertical, además también la posición del lumbar. Unos asientos que tienen masaje en la parte del lumbar. Unos materiales que sorprenden en su interior, todas las piezas perfectamente ensambladas. Podemos apreciar también unos altavoces de la firma coreana Harman Kardon. Tenemos 12 altavoces para esa fidelidad en el sonido. Los compartimentos, vemos mucho espacio también para guardar objetos. En esta parte de aquí baja. Aquí en esta parte de la consola central también más espacio. Aquí los puertos de carga, este puerto de carga inalámbrico de carga rápida. Este para dejar el móvil y a su vez también podemos abrir, y aquí tenemos un pequeño compartimento para guardar unos cables o puertos USB tipo C. Los posavasos aquí con esta forma redonda, con esta piel sintética perfectamente ensamblada, y nos vamos aquí a esta parte para ver este compartimento más grande con muchísima profundidad que tenemos, apreciar bien toda esta profundidad. Aquí una toma de 12 voltios, un pequeño recoveco más para dejar más cosas. Nos vamos a la guantera para ver el tamaño que tenemos en esta guantera, con esta apertura también que tenemos más moderna, con un tamaño bastante adecuado para la guantera, con este volante que tenemos aquí, con esta forma, esta parte de abajo más achatada, un volante de cuero que se siente muy bien al tacto, además tiene calefacción, los mandos físicos aquí para el control de crucero adaptativo, aquí para el control de multimedia. Detrás, en esta palanca, el cambio de marchas, aquí para el control de las luces o los intermitentes. Detrás del volante, una pantalla de instrumentación de 5 pulgadas con información necesaria, como por ejemplo la autonomía que nos queda en la batería, y aquí una pantalla más de Head Display. Podemos ver que tenemos hasta 3 pantallas en el vehículo con la pantalla central. Una pantalla central que tenemos aquí, es una pantalla de 15,2 pulgadas. La verdad que se ve espectacular. Tiene el sistema introducido de Unix OS, que por cierto Volkswagen ha colaborado con una marca aquí, una empresa china muy importante para integración de la inteligencia artificial, y eso está muy bien. Es iFlytek, es una empresa especializada, como decía, para la inteligencia artificial, y eso está muy bien que marcas tradicionales como puede ser Volkswagen colaboren con empresas chinas para desarrollar todavía mejor sus productos. Así que muy bien esta integración que han hecho, y lo han conseguido haciendo un sistema mucho más avanzado. Vamos a ver de forma rápida unos accesos que tenemos aquí, funciones en la pantalla. Como podemos ver aquí, los modos de conducción, Custom, Sport, personalizados. Luego también tenemos distintas funciones. Tenemos aquí todo relacionado con la conducción autónoma, aplicaciones, sistemas de seguridad, como decía, modos de conducción, diferentes ambientes para el sistema de luz ambiental, la configuración de los asientos, un lumbar que podemos ajustar de forma electrónica, además de la calefacción. Tenemos aquí diferentes avisos como la velocidad, la fatiga del conductor, el control One Pedal también para recuperación de energía con el frenado. Bastante completo el coche, tiene muchísima tecnología. Y bueno, vamos a empezar con mi prueba del chino. Sabéis muchos de vosotros que estoy estudiando chino y siempre estoy probando los coches para ver hasta qué punto mi chino está mejorando. La última vez en el vídeo del Lincoln Co 02 hicimos hasta 3 comandos. En este vídeo toca 4 comandos hablando en chino. ¿Seré capaz? Vamos a pedirle, por ejemplo, que abra las ventanas, que encienda el aire acondicionado, que encienda el masaje y que cambie la luz ambiental a otro color. Vamos a ello. Vamos con la prueba. Vamos a ver si este Volkswagen será tan inteligente como otras marcas que hemos probado anteriormente chinas. Vamos a llamarle Ni hao da cheng. 把氛围灯换成绿色
打开所有的窗户，打开空调，打开天窗。Está escuchando a ver qué está haciendo. Yo creo que no ha sido capaz de hacerlo simultáneamente. Parece ser que este Volkswagen Unix en estos términos todavía no es lo suficientemente inteligente. Lástima, probaremos en el siguiente coche los 4 comandos de forma simultánea. No es capaz, como hemos visto, pero sí de forma independiente. Vamos a hacer la prueba, por ejemplo, de cambiar la luz ambiental a verde. Ni hao da cheng. Pa fen wei deng huan cheng liu se. Fijaros aquí. ¿Veis? De una forma independiente podemos lograrlo. Ahora quiero pedirle también que apague el aire acondicionado ya que lo tenemos encendido. Ni hao da cheng. Quanti Kong Tiao. Me ha escuchado. Está haciendo Keida. Definitivamente lo ha apagado. Como veis, no es capaz de hacerlo de forma simultánea, pero sí de forma independiente. Fíjate aquí, estos pulsadores son ápticos, responden de una forma táctil y vibración, y podemos ver también en la pantalla, de forma que desplazamos con el dedo al mismo tiempo. Aquí responde en la pantalla de instrumentación. Y en el techo, tenemos un techo panorámico de una forma áptica, podemos correr y se abre toda la cortina solar de este techo súper panorámico que tenemos en este coche con una protección solar de primer nivel. Bueno, ya habéis visto la tecnología que tiene, las comodidades, las calidades del interior. En esta parte delantera nos vamos para atrás para ver cómo son las calidades detrás. Vamos hacia allá. Entramos en las plazas traseras. Wow, la verdad es que para ser un subcompacto tiene un tamaño bastante generoso. Podemos ver aquí esta distancia entre mis piernas y el respaldo en la posición que estaba sentado como conductor. Como también tenemos bastante espacio, se trata de un puño y un poquito más abriendo el techo y la cortina. Está bastante bien en cuanto a términos de espacio, muy amplio. Aquí los altavoces de la firma Harman Kardon, el sistema de luz ambiental en el centro, ahora mismo de color verde azulado, los mismos materiales que tenemos en la parte delantera como aquí en la parte trasera, estos bolsillos en el respaldo para guardar objetos, aquí en la consola central la disposición del aire acondicionado de una manera que podemos orientar, tenemos 2 puertos de carga tipo C en la parte de abajo, un suelo totalmente plano, tiene un pequeño relieve en esta parte central, bastante bien, en ningún momento se resiente la incomodidad. Vamos a abrir aquí este reposabrazos para ver las calidades que tenemos aquí, sí, envuelto piel sintética, aquí los posavasos para dejarlos con esta forma, y aquí esta parte que habíamos nombrado anteriormente en la parte del maletero, también podemos abrir desde este tirador. Si veis bien la facilidad también a la hora de meter aquí objetos sin necesidad de tener que abrir el maletero, simplemente tirando de esta pared podríamos introducir pues un pequeño objeto que se te haya olvidado en el momento de cargar el coche. Y en definitiva, pues unas plazas traseras con unos asientos cómodos, ergonómicos. Me gusta, la verdad, suficiente espacio, sobre todo para las piernas, los puntos ISOFIX en este lado, un tamaño en la parte trasera que me convence y mucho. Bueno, ¿qué te ha parecido a ti este coche? Déjame en la caja de comentarios tus impresiones. Este nuevo Volkswagen ID Unix mejorado con su nuevo sistema de inteligencia artificial y toda su tecnología, y el diseño que tenemos exterior espectacular, súper deportivo. ¿Crees que estará a la altura de vehículos como BYD en el segmento de coches eléctricos o, por ejemplo, otras marcas chinas? ¿O crees que todavía le queda muchísimo y hay bastante diferencia? Si te ha gustado este vídeo, dale a like, comparte y por favor no te olvides de suscribirte. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!